Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas, invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Recuerden que estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 de TV UJAT y por las redes sociales de la DAX y TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy la médico Azucena Popoca Flores y les invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. El día de hoy tenemos un programa de mucho aprendizaje sobre la formación profesional en la investigación cualitativa en psicología y los proyectos que realizan los estudiantes de esta licenciatura en esta materia. Para conocer todo sobre este tema, en nuestra sección La Consulta nos acompañan el día de hoy la maestra Claudia Lucía Guillén Caballero y el doctor Antonio Becerra Hernández, ambos profesores investigadores de la DAX UJAT. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar a hablar de nuestro tema de hoy. Para empezar me gustaría que nos hablaran un poco sobre qué es la investigación cualitativa. Bueno, la investigación cualitativa es un proceso metodológico que se emplea para explicar, comprender fenómenos sociales y dentro de toda su complejidad. La diferencia con la metodología o la investigación cuantitativa es que los datos que se ofrecen no son numéricos, no se trata de generalizaciones, sino de atender, comprender la subjetividad, la parte más relacionada con procesos psicológicos, emocionales, del comportamiento de las personas, por lo que no es un abordaje que trate de abarcar la explicación general del fenómeno, sino las particularidades que llevan a que se presente determinado fenómeno social particularmente. Claro, muy bien. ¿Y cómo podemos aplicar esta investigación con un enfoque cualitativo o cuál es la importancia en la psicología, doctor? Claro. Sí, pues este enfoque lo podemos aplicar en situaciones sociales o socioemocionales, psicológicas, de salud mental, bajo un abordaje, como lo señalaba la maestra Claudia, no con la intención de establecer inferencias generalizables, sino más bien particularidades del fenómeno social. Con ello nos apoyamos a través de herramientas como las entrevistas, la observación, revisiones de documentos, cartas, entre otros instrumentos que nos apoyan en ese sentido. Y aquí estamos justamente para abordar temas de investigación que surgen a partir de la asignatura de investigación cualitativa en psicología, que los estudiantes que van a ser entrevistados y entrevistadas podrán compartir con ustedes. Claro, y platíquenos un poco más de por qué se realizan estos trabajos y de cuántos vamos a estar hablando el día de hoy. Bien, la importancia de que en la psicología empiecen las y los estudiantes a entrenarse en la adquisición de herramientas y desarrollar competencias en función de la investigación es porque también desde la psicología se les dan como base principal de trabajo el poder escuchar, comprender, acompañar procesos personales. Entonces, ¿por qué desde la psicología y por qué estos trabajos? Pues justamente por eso, porque es parte complementaria de su formación, porque más allá del trabajo que se pueda hacer desde la psicología en cualquiera de sus áreas, social, clínica, organizacional, educativa, pues también la investigación es parte inherente. Y también les ayuda a contribuir en el desarrollo de competencias que les van a servir en su trabajo particular. Y entonces, bueno, la importancia de que exista una asignatura específicamente diseñada para ello es acompañarles en este proceso, porque además tiene que ser un acompañamiento, digamos, para empezar a enamorarles de la investigación. No es fácil, la gente le tiene mucho miedo a la investigación y entonces, bueno, en asignaturas de este tipo se trata de empezar a abrirles el panorama y que empiecen ellos a convencerse de la importancia de este tipo de abordajes. Y en este sentido el doctor Antonio Becerra fue quien impartió la asignatura de metodología cualitativa y entonces él tiene como todos los detalles acerca de los trabajos que se van a presentar el día de hoy. Ok, doctor, platíquenos un poco, ¿cuántos trabajos son? Claro, gracias. Son 6, menciono los nombres: efectos del mansplaining en la DAX,
impacto emocional en ausencia de la figura paterna, acoso a las mujeres en el transporte público, crianza respetuosa en la etapa infantil para la creación de adultos funcionales, consecuencias de la heteronormatividad sobre las personas no heterosexuales y invisibilización del adulto mayor. Son temas que estuvimos trabajando a lo largo de la asignatura, a lo largo del ciclo, y bueno, los chicos iniciaron con la concepción del tema y poco a poco se les fue conduciendo, asesorando para el desarrollo del mismo, llegando a la investigación de campo y presentando ahora resultados preliminares, no son concluyentes, en razón de que habría que seguir la investigación y por supuesto también se pretende que de estos temas ellos pasan de quinto a sexto semestre, puedan ser asesorados tanto metodológica como temáticamente y culminen, de ser posible, con una investigación científica que puedan llevar a un artículo científico o a una tesis como tal. Ese es el objetivo principal. Ok. Doctor, hablamos de esta asignatura como una asignatura obligatoria en la formación de estos estudiantes, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Y platíquenos un poco cómo se trabajan estos proyectos, cómo van trascendiendo desde el inicio hasta el fin y lo que nos comentaba el doctor, ¿no? Los resultados preliminares que él dice que tenemos, ¿no? Claro, la estructura de la asignatura tiene que ver con darles las primeras bases de investigación. Bueno, todo el programa académico va de la mano, ¿no? Llevan primero una asignatura sobre metodología en general, después ya metodología cuantitativa, metodología cualitativa, y entonces ir acompañando toda la forma en que estos procesos de investigación se llevan a cabo, pero también acompañándose con otras asignaturas, porque como ejemplo, a este mismo grupo yo impartí la asignatura de psicología social y hablamos de algunas herramientas y estrategias de cómo hacer investigación desde la psicología social, pero que también pueden aplicar al momento de llevar a cabo estas investigaciones. Las entrevistas a profundidad, los grupos focales, ¿no? El análisis de las representaciones sociales. Entonces, se va acompañando todo el proceso de su formación para que al momento de llegar a tener estas asignaturas, pues entonces ya ellos puedan tener determinadas herramientas que ya pueden ir empleando, que tal vez de manera teórica adquirieron en otras asignaturas, y aquí ya es poder ir acompañando el proceso de la elaboración, del acercamiento a la población, del diseño de todas las estrategias y del análisis de la información, la redacción, la recopilación, etcétera, todo lo que conlleva hasta el momento que ahora se pueden compartir estos resultados preliminares. Muy bien. ¿Y qué otras asignaturas podemos considerar que son complementarias para esto que usted nos menciona? Yo creo que todas, si se dan cuenta todas, porque independientemente del área a la que se van a enfocar, las áreas que ya mencionaba, que digamos no son áreas de especialización propiamente dichas, pero sí áreas desde la psicología donde se puede trabajar, yo creo que ellos pueden ir enlazando desde todas las asignaturas todas estas herramientas que van adquiriendo, cómo las pueden emplear en su investigación. Incluso, por ejemplo, también llevan asignaturas relacionadas con problemas sociales del mundo contemporáneo, pues desde ahí poder tener acercamientos con las problemáticas, problemas que tenemos desde hace mucho tiempo o problemas emergentes, pero como todo eso se debate, empiezan ellos a tener como estos primeros acercamientos y estas reflexiones desde muy al principio de su formación académica. Hay una asignatura que llevan en segundo semestre que es Cultura, Sujeto y Sociedad, que también se aborda mucho eso. Entonces, de lo que se trata el programa académico es que todo tenga sentido y todas las asignaturas puedan tener algún vínculo con otras para apoyar la formación y en este caso particular, pues que estas investigaciones se complementen con todos esos conocimientos, competencias, etcétera. Muy bien, muy interesante todo esto que nos platica, maestra. Y doctor, ¿cuál es el impacto que han generado? Digo, no es la primera vez que estamos haciendo este tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué impacto han generado? Trabajos de otras generaciones, ¿qué impacto queremos tener a futuro? ¿Cómo nos pueden ayudar? Son varios aspectos. Yo comenzaría diciendo que el tema del poder anclar o enamorar a que la investigación continúe, ¿no? Y que sea, no se vea como una obligación, como una situación obligatoria y tortuosa en cierto momento, sino más bien que sea con el gusto de realizar esta investigación, de acercarse al fenómeno social, al fenómeno sociomental
y que de ello emanen resultados, como decíamos, preliminares que puedan dar más adelante continuidad. El impacto que tiene desde el punto de vista formativo es el que comento ahora, y el tema social, desde luego, porque se puede hacer difusión aprovechando estos espacios para que los jóvenes den a conocer esto que han encontrado, estos hallazgos que tienen de forma preliminar, como decíamos, y continúen con esto, ¿no? Desde luego se ofrece la asesoría necesaria para que esto pueda continuar. Claro. Y complementando lo que mencionaba hace un momento la maestra Claudia, acompañarles también, y de hecho que ellos también tengan el compromiso de ir atendiendo aspectos como el formato APA, por ejemplo, que es el que nos rige a nosotros como el área de psicología, la redacción, la ortografía, para que estos desarrollos sean más completos, más integrales y podamos llegar a buen término, ¿no? Ok, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Ha sido muy interesante esto que nos platican. Un poco después vamos a seguir hablando con los muchachos. Agradecemos mucho a los profesores investigadores de nuestra división por esta introducción a este tema que nos han dado. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa, pero no se vaya. Al regresar hablaremos con los alumnos de la licenciatura en Psicología sobre los trabajos que han realizado en esta materia. Siga con nosotros. Ya estamos de regreso en nuestra sección La Consulta y el día de hoy iniciaremos la plática sobre estos interesantes trabajos con las alumnas María José Biblioni Gómez y Frida Sofía Sosa Tosca, de la licenciatura en Psicología, quienes nos hablarán sobre los proyectos Efectos del mansplaining en la DACS y el impacto emocional en la ausencia de la figura paterna. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar contigo, María. Quiero que me apoyes. ¿Cómo podemos definir el mansplaining? Bueno, el mansplaining es algo muy simple de entender, porque básicamente es cuando un hombre explica algo de manera muy condescendiente, de una manera muy paternalista a una mujer, dando por hecho que ella no tiene el conocimiento necesario como para poder explicarlo ella misma. O sea, asume que ella no entiende o no sabe sobre un tema, desvalidando sus conocimientos. Básicamente eso es lo que se refiere al mansplaining. Ok, muy bien. ¿Por qué consideras que es importante o por qué decidiste hablar sobre este tema? Porque cuando nosotros hablamos sobre el mansplaining es darle visibilidad a una problemática que pasa mucho y muy seguido y se ha normalizado tanto que no podemos hacer nada muchas veces porque no tenemos el conocimiento de a lo que se refiere. Entonces, el hecho de poder hacer una investigación sobre este tema es poder darle las herramientas necesarias a muchas personas que no tienen el conocimiento para que puedan hacer algo al respecto. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo principal de tu investigación? Platícanos un poco. Bueno, el objetivo principal fue el poder indagar en las experiencias de algunas profesoras con grado de doctoras, de cómo han sido sus experiencias respecto al mansplaining, ya sea ellas viviéndolo o estando presentes en una situación, ¿no? El cómo las afecta emocionalmente y el cómo ellas reaccionan. Porque, por ejemplo, lo que encontramos fue que muchas reaccionan de manera que se ponen tristes o frustradas y muchos sí les da mucho coraje y reaccionan de maneras en las que ellas dicen como que no debí de haber hecho eso. Okay. Para cerrar con tu investigación, ¿qué mensaje puedes darle a la población masculina para que puedan evitar este evento del mansplaining? Bueno, algo que sí se podría hacer es darle espacio a que todos hablen, más allá si son mujeres o no. Siento que todos tenemos una voz, de que todos
todas las voces tienen que ser respetadas. Entonces siento que eso es muy importante, que todos seamos conscientes de que si estamos en un lugar y estamos ejerciendo una profesión es porque somos completamente capaces de llevarla a cabo y de ejercerla. Entonces sí, básicamente es que se dé el espacio a que todos tengamos esa oportunidad de expresarnos y de dar a conocer nuestros conocimientos. Ok, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente investigación. Frida, es tu turno. Para contextualizar, platícanos un poco sobre qué es la paternidad y cuál consideramos que es su importancia en el rol familiar. Ok, la paternidad es aquella relación que se da entre el padre y los hijos. Cuando la persona se encuentra presente en la vida de los hijos, genera un impacto positivo, no solamente en la crianza, sino que estamos también hablando de un impacto positivo en lo que es la parte emocional y psicológica, porque el padre es aquella figura de seguridad y de protección que tienen los hijos, entonces eso brinda a cada uno de ellos una mayor autonomía y una mayor independencia. Claro, muy bien. ¿Y cómo o cuándo podemos hablar de esta ausencia de la figura paterna? Pues prácticamente hablamos de una ausencia desde que el padre se entera que su pareja está embarazada y el padre se deslinda por 100% de esta responsabilidad. Puede ser desde el nacimiento o los primeros años de la niñez temprana. Ok, muy bien. ¿Cuál fue el objetivo principal de tu investigación? Y platícanos un poquito sobre qué resultados encontramos en ella. Ok, bueno, nuestro objetivo principal en esta investigación fue identificar qué sentimientos experimentan todas aquellas personas que han crecido en la ausencia paterna, identificar qué emociones ellos han vivido y así como también cuál fue la causa, cuál fue la consecuencia, ¿no? Si fue por motivo de migración, si fue por motivo de trabajo, de divorcio o de fallecimiento. Claro. Y los hallazgos principales que nosotros hemos encontrado en esta investigación es que la ausencia paterna afecta por completo el núcleo familiar de manera emocional y de manera psicológica, y esto a la larga trae las repercusiones en los hijos porque crea un vínculo que no es sano y esto impide que en el futuro ellos puedan tener relaciones interpersonales sanas. Claro, esto es muy importante, ¿no? Las relaciones a futuro que estas personas van a tener. Sí, muy bien. Y ¿cuáles son algunas otras repercusiones que puede tener la ausencia de esta figura paterna? Digo, ya nos hablabas de la emocional, pero aparte de estas, ¿cuáles son algunas otras? Ok, bueno, las personas que han crecido con la ausencia de la figura paterna pueden experimentar diferentes tipos de sentimientos. Muchos experimentan lo que es el sentimiento de abandono, de rechazo o de tristeza, y esto también muchas veces afecta a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque se generan en las personas cambios también, o comportamientos que surgen a raíz de esta ausencia por falta de su papá, del padre. Ok, muy bien. De estas causas que tú nos mencionabas de ausencia de figura paterna, nos hablabas de migración, de divorcio, dentro de tu investigación, ¿nos podrías platicar cuáles fueron las más comunes de esta ausencia de figura? Ok, en nuestra investigación nosotros entrevistamos a una familia, un núcleo familiar, y la causa que nosotros encontramos fue porque dentro de la familia había lo que era el tema de violencia. Entonces, estas fueron una de las causas por las cuales se dio esta ausencia paterna. Fue una decisión y esto fue lo que ocurrió, no fue por fallecimiento, no fue por migración, trabajo, sino de que fue por un problema que estaba en el mismo núcleo familiar. Ok. ¿Y cómo pueden estas personas que están sufriendo una ausencia de la figura paterna recibir ayuda? ¿Cómo pueden buscarla? ¿Qué recomendaciones podemos emitir? Bueno, entendemos que no podemos dar una solución como tal, porque cada persona tiene un proceso diferente y una vivencia completamente diferente a la de todos, hablando con lo que es la ausencia paterna. Pero sí podemos decir que es muy importante que iniciaran su proceso terapéutico y dándole la importancia a la salud mental, porque entendemos que esta ausencia paterna al final de cuentas sí genera un gran impacto tanto en el núcleo familiar, pero también los que se ven afectados son los hijos. Entonces, lo primordial yo creo que sería que iniciaran un proceso terapéutico y dentro de ese proceso terapéutico ellos descubrieran qué es lo que funcionarían o qué herramientas serían las necesarias para ir trabajando pues estos sentimientos que pueden estar experimentando o esta ausencia que ellos sufren.
Claro, hablamos de adaptar entonces estas herramientas para el caso específico de cada persona que es la Así es. afectada, ¿no? No Sí. podemos generalizar. No, porque cada vivencia es diferente. Ok, muy bien. Y más o menos a partir de qué edad o desde qué edades podemos notar este impacto de la ausencia de la figura paterna. Pues como tal, creo que no hay como una edad específica, porque como cada vivencia es diferente, muchas veces puede ser que la propia mamá o la persona que está a cargo del cuidado de los niños o de los hijos trabaje con ellos ese tema, ¿no? O les explique o les dé los motivos necesarios o las razones por la cual no está presente una figura paterna en el núcleo familiar, pero muchas veces podemos nosotros observar o podemos notar que se dan como ciertos cambios de comportamientos, ciertos cambios de conducta en las emociones, en lo que se expresa, ¿no? Y más que nada creo que es eso, notar como que lo que puede estar surgiendo, ¿no? Estas apariciones que se dan en los niños, en los adolescentes o en los jóvenes, porque puede empezar desde muy pequeños, pero también cuando entran en la etapa de la adolescencia, ahí es donde más también es muy importante la representación de una figura paterna, de que los vean representados en el núcleo familiar. Entonces también una etapa muy importante es la etapa de la adolescencia, definitivamente. Claro. Y de estos comportamientos que nos mencionabas, ¿qué actitudes, qué acciones podemos informar a la población de estar alertas, de que puedan ser señales de peligro, ¿no? Sí, notar qué cambios o qué conductas notan, ¿no? Porque muchas veces no precisamente lo van a manifestar con cambios físicos, o sea, con actitudes, por así decirlo, sino que muchas veces en la forma en la que nos expresamos o manifestamos alguna emoción, algún sentimiento, podemos darnos cuenta de esa ausencia paterna que está presente. Ok, muy bien. ¿Algún mensaje que nos quieras dar para concientizar a las familias, a los padres sobre esta problemática? Ok, concientizar a las futuras generaciones, porque la paternidad es algo muy importante, es una responsabilidad y también tiene un rol muy específico. Entonces, concientizar a las futuras generaciones de que esta es una decisión muy importante y de que sí implica un gran impacto en cada uno de los hijos que no tienen esta representación paterna. Un impacto emocional, un impacto psicológico y hacer mucho énfasis en iniciar un proceso terapéutico para aquellas personas que cuentan con esta ausencia paterna. Es correcto, muchas gracias. María, nos queda un poquito de tiempo. Queremos preguntarte un poco sobre cuál es el impacto que tiene este mansplaining sobre tu investigación en las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, bueno, puede afectar de diferentes maneras, pero la más importante es las emociones y cómo va repercutiendo poco a poco. Puede llegar a repercutir mucho en la autoestima. Entonces siento que es muy importante que tomemos eso en cuenta, el cómo se sienta cada mujer en este caso respecto a sí misma. Ok, muy bien. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Les agradecemos por compartir esta información tan relevante para la población. Es momento de hacer otra pausa, pero al regresar seguiremos hablando de otros proyectos. No se vaya. Regresamos a nuestra sección La Consulta y ahora nos acompañan Carla Hernández Gómez, que hablará sobre el trabajo Acoso a las mujeres en el transporte público, y Darinka Mares Martínez, quien nos hablará sobre la crianza respetuosa en la etapa infantil para la creación de adultos funcionales. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Carla, ¿nos puedes decir qué es el acoso sexual y cuáles son las formas más comunes que sufrimos de este tipo de acoso en el transporte público? Claro que sí. Bueno, el acoso sexual es cuando pues, otra persona invade nuestra privacidad, nuestra cercanía, ¿no? Y pues comete algo, o sea,
contra nuestro cuerpo que no queremos, no necesariamente tiene que ser o sea, los más comunes son los tocamientos, por ejemplo, en el transporte público, lo que comúnmente conocemos como arrimones, ¿no? También las miradas que a nosotros como mujeres nos incomodan, son como de los más comunes, y pues también los piropos. Ok. ¿Se sabe o dentro de su investigación buscaron un poco sobre cuál es la incidencia de estos casos de acoso en el transporte público? Sí, tenemos nosotros como resultado un 74.4% de mujeres que son víctimas del acoso sexual, solamente hablando en el transporte público, no metiendo otros temas como por ejemplo en la calle, o sea, solo exclusivamente en el transporte público. Y pues, aunque pareciera que solamente pasa a personas adolescentes o jóvenes, también encontramos que víctimas de este mal también hay mujeres adultas, o sea, niñas, y a veces, o sea, la verdad es que en esta investigación nos sentimos muy bien cómo llevamos el tema, pero también empezamos con el tema de lo que es el acoso en el transporte público, pero de este tema podemos sacar muchísimas más cosas, porque no solamente tiene que ver en el transporte, ¿no? También violencia hacia las mujeres, cuáles son pues la inseguridad. También encontramos cómo tiene, o sea, o qué representa más bien la seguridad pública para nosotros, o cómo lo vemos, ¿no? Porque muchas veces estos actos no se denuncian. Ok, muy bien. ¿Qué impacto tiene para las víctimas haber sufrido este tipo de eventos? Bueno, pues hay muchísimos, pero dentro de los que más destacan son el miedo, la inseguridad que tenemos después de que vivimos esto, ¿no? De que ya no queremos tomar otra vez, por ejemplo, una combi, un camión, y aunque pareciera que pues solamente pasa en la combi, también en nuestras investigaciones dimos que también pasa mucho en taxis, ¿no? Y a veces, aunque tomamos alternativas para que pues ya no nos vuelva a pasar, lamentablemente no estamos seguras o no nos sentimos seguras, aunque sea, por ejemplo, en transportes que ya tienen aplicaciones, ¿no? O sea, que podemos compartir nuestra ubicación y todo eso, pero aún así sentimos mucha inseguridad, mucho miedo. En una de nuestras entrevistas, una participante nos comentaba, ¿no?, de que ella tuvo pues lamentablemente una mala experiencia de su casa al trabajo, y entonces nos comentaba que pues era de día, o sea, y que ella realmente después de que le sucedió eso tenía pánico de regresar a tomar pues la combi en la parada, ¿no? Entonces podemos ver que no solamente se trata de pues una situación, o sea, sino de todo lo que esto nos va dejando, ¿no? El miedo, las inseguridades. También una de las variables que nosotros sacamos en nuestra investigación es cómo dejamos de vestirnos, o qué alternativas podemos empezar a tomar modificando nuestra ropa, nuestras rutas, los horarios en los que salimos. O sea, creo que el tema no solamente es solamente para el transporte público, sino creo que da para más, para investigar más. Claro. ¿Cuál fue el objetivo inicial de esta investigación? Bueno, como objetivo principal teníamos claro que queríamos crear algún tipo de conciencia, ¿no? Pero a lo largo de la investigación también nos dimos cuenta que nosotros podemos ser algún tipo de agente de cambio, ¿no? Muchas personas dirán que, o es lo que se cree, ¿no?, que si eres psicóloga, a lo que te vas a dedicar es a dar terapia, ¿no? Claro. Pero realmente la psicología no solamente es estar en un consultorio y ayudar a otras personas, ¿no?, sino también, como comentaban al principio los doctores, creo que es investigar, creo que es dar soluciones, creo que es cómo yo puedo abordar las situaciones, o cómo yo puedo ser un agente de cambio, ayudar a otras personas, yo cómo puedo dar soluciones, porque aunque parezca que no, por ejemplo, creo que nuestra investigación se presta quizás para dar, no sé, algún tipo de
O sea, que tenga como finalidad quizás estudiar las políticas públicas de seguridad, de cómo regular el transporte público, de quizás cómo orientar a los choferes para que puedan en algún momento, si una usuaria, no necesariamente mujer, o sea, hablamos de las mujeres porque son quizás las que recurrentemente sufren este abuso, Sí, ¿no? claro. Pero también a hombres, niños. Sí, hay casos de hombres. Exacto. Entonces yo creo que podríamos ayudar a, pues, también a cómo a informarles, o sea, cómo podrían ser los protocolos para ayudar a estas personas, ¿no? Emitir recomendaciones, ¿no? Exactamente. Sobre cómo yo como chofer puedo intervenir, yo como Exacto. pasajero puedo intervenir. Sí, porque, por ejemplo, muchas veces como usuarias, por ejemplo, yo soy ese tipo de personas que ante situaciones que me hacen confrontarme, me pongo en shock, o sea, no reacciono. Entonces, ¿cómo identificar, no? O sea, o si el chofer en algún momento puede hacer una parada y decir, te puedes bajar, o por ejemplo, o sea, alientar a las usuarias a que denuncien, porque no lo denuncian. O sea, las mujeres dicen, no, o sea, voy a que pues me ayuden, y fuera de eso, la respuesta que normalmente obtienen es que pues como no hay una persona a la cual denuncies, porque realmente pasa, o sea, en el transcurso que vas a la escuela, a tu casa, pues realmente no es no tienes a una persona, o sea, no tienes a una persona, a un hombre, no tienes una persona a quien denunciar. Entonces las personas, las mujeres piensan que pues perdemos el tiempo, ¿no? Entonces creo que no existe como un protocolo para este tipo de situación. Claro, muy bien, muchas gracias. Nuria, ha llegado tu turno. ¿Nos puedes explicar, por favor, sobre tu investigación? Para empezar, desde la base, ¿cuál es el concepto de la crianza respetuosa? Ok. Bueno, la crianza respetuosa es un modelo de crianza que se ha hecho mucha tendencia porque es la forma de un respeto mutuo del cuidador hacia el niño. Es desde la conciencia y desde el respeto al niño directamente, porque es una dualidad entre la firmeza, porque hay límites, porque la gente cree que aquí no hay límites y la confunden con la crianza permisiva. Okay. Entonces, desde la firmeza y la amabilidad, es acompañar al niño en su crecimiento, porque es un ser en pleno desarrollo. Es acompañar al niño en su vida, tratarte como un ser humano, pero soy tu guía. Ok, muy bien. ¿Y por qué la importancia o por qué hablar de este tema? Bueno, cuando mi compañera y yo estábamos buscando igual el tema, nos dimos cuenta que nos interesaba mucho porque tenemos alrededor de nuestra vida, a pesar de la generación en la que estamos, pues adultos con muchos daños emocionalmente. Entonces, la gente lo empieza a normalizar y no se menciona, no se dice, no se habla. Entonces, al momento de normalizarlo, no lo cuestionas y hay que cuestionar. ¿Por qué? Porque digo que es consciente esta crianza, porque tienes conciencia que no lo sabes todo, que eres un ser que estás llegando a este mundo y quieres tú darle lo mejor a tu hijo, pero desde una parte en donde sabes que puedes respetarlo. Entonces, y que él puede tener mejores herramientas que tú a lo largo de su vida. Entonces, se nos hizo muy importante porque este reflejo de la adultez y los daños emocionales que no se mencionan son reflejo de una crianza tradicional. Claro. Entonces, por eso. Ok, muy bien. ¿Y cuál fue el objetivo de esta investigación? Nuestro objetivo fue demostrar la importancia de esta crianza desde la conciencia, para que los niños se sientan validados y tengan respeto en este mundo. Fue demostrar los beneficios agarrado de la mano de los desafíos, porque la gente nos escucha y dicen, es que lo hacen sonar muy fácil, pero realmente no es fácil. Es confrontar a la madre, al padre, al abuelo, el que está cuidando, de sus propias emociones.
de sus propias emociones, porque necesitas tener una conexión, una regularidad con tus emociones para poder conectar con el niño. Ok. De una manera breve, ¿cuáles nos puedes decir que son las diferencias que encontraste en el desarrollo infantil entre la crianza respetuosa con esto que nos mencionabas antes, ¿no? La crianza tradicional. Sí, bueno, en la crianza tradicional, lo primero, los golpes. Los golpes, porque vamos a decir no golpes desde una familia maltratadora, donde están muy dañados psicológicamente. Vamos a decirlo desde una nalgada correctiva. No hay nalgada correctiva, es violencia. Okay, es violencia. Y lo pueden buscar en donde sea. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo tu poder, donde es una jerarquía. Tú estás más grande, tienes más fuerza que el niño, tú sabes que él no se va a poder defender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le pides que le reprima esa emoción, que al momento de que él está en un desborde emocional, porque no se dice berrinche, bueno, es un berrinche, pero se dice desborde emocional. Al momento que el niño está teniendo este desborde emocional, lo que estás pidiendo es que lo reprima y que no sienta, y no reprimir es sentir, entonces eso le daña mucho. Ok, muchas gracias. Gracias Carla, gracias Darinka por compartir estos proyectos. Ha llegado el momento de irnos un corte, pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar todas sus preguntas a través de nuestra línea telefónica y de nuestras redes sociales. No se vaya, siga con nosotros. Estamos de regreso en nuestro último bloque para cerrar con nuestra sección La Consulta con los alumnos de Psicología que aquí me acompañan Gabriel López Jiménez y Paulina Pamela Obando Gurbel. En esta ocasión vamos a platicar sobre los trabajos Consecuencias de la heteronormatividad sobre las personas no heterosexuales y la invisibilidad del adulto mayor. Un gusto, muchachos, gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias a usted. Igualmente. Muy bien, Gabriel, vamos a empezar con tu investigación. Platícanos un poco qué es la heteronormatividad. Ok, pues la heteronormatividad es prácticamente una ideología en la que se dictan valores, normas y experiencias sociales en donde se coloca la heterosexualidad como sexualidad única y normal y deja de lado cualquier otra manifestación de la sexualidad diferente a esta misma, por lo que se crea una discriminación, digamos que se pone en segundo plano cualquier otra manifestación de la sexualidad que sea diferente a la heterosexualidad. Ok, muy bien. ¿Y por qué decidiste hablar sobre la heteronormatividad? ¿Cuál es su importancia y su impacto en estas relaciones que nos mencionas heterosexuales? Ok, nosotros decidimos hablar sobre este tema porque realmente hay consecuencias que están invisibilizadas y es importante darle visibilidad a este tipo de temas por la misma razón de que no se habla mucho de esto a pesar de que está muy presente en la actualidad. Y qué oportuno que estamos en el mes del orgullo gay y entonces hablar de este tema en público es algo muy importante porque se le da visibilidad y se le da voz a aquellos que no pueden expresar toda esta problemática libremente. Entonces hablar de esto es sumamente importante. Claro, y a pesar de que, como nos mencionas, no hay un auge y se le va dando un poco más de importancia en estas fechas, todavía se tiene como un tabú, ¿no? Es difícil hablar sobre estos temas. ¿Qué consecuencias sobre este fenómeno pudiste encontrar en tu investigación? Ok, la investigación la fui desarrollando con otro compañero, entonces dentro de esta investigación fuimos encontrando consecuencias que van más en la parte emocional. ¿Por qué? Porque las personas homosexuales, bueno, nuestra investigación está enfocada en personas homosexuales, no específicamente en toda la comunidad, sino solamente en personas homosexuales, aunque realmente afecta a toda la comunidad, pero repito, nuestra investigación se enfoca en personas homosexuales. Y nosotros hicimos entrevistas y escuchamos las experiencias de nuestros participantes y las consecuencias más relevantes o las que más se presentan son que reprimen su verdadera identidad
y esto es lo que hace referencia a lo que llamamos el closet. Se mantienen oculta su verdadera identidad, y esto a la larga va a repercutir dentro de sus emociones porque no sienten que sea algo importante expresarse, y van ocultándose hasta el punto en que llegan a sentirse solos porque no pueden expresarlo libremente. Por ejemplo, en las familias, cuando se manifiesta esta ideología, se asume que la heterosexualidad es la sexualidad de toda la familia. Entonces, cuando se imponen estos valores y normas, las personas homosexuales no pueden expresarse porque su familia tiene otras expectativas sobre ellos, y esto genera que las personas homosexuales se sientan rechazadas por su propia familia, y esa es parte de las consecuencias que hemos encontrado, afectaciones más que nada emocionales. Okay. Y este sentimiento importante que nos mencionas, ¿no? De rechazo, de cumplir estas expectativas que se imponen. Sí. Okay. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales se manifiesta esta heteronormatividad? Ok, hay muchas causas, pero dentro de nuestra investigación las que más se manifestaron a través de las entrevistas nos dimos cuenta que es la religión y la familia. ¿Por qué? Porque prácticamente la familia es la que nos educa, es la que nos enseña qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y al enseñar que la heterosexualidad es la única y normal, no da opción a otro tipo de sexualidad diferente. Entonces, pero esta ideología no es nada nuevo, sino que desde antes el antecedente que tiene es la religión. O sea, dentro de la religión se cree que lo normal es ser heterosexual, y cualquier otra manifestación de la sexualidad es considerada un pecado. Entonces, por eso es que encontramos que estos dos son factores que influyen mucho para que se propicie esta ideología. Ok, muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a la sensibilización de quienes siguen con fe esta ideología? Ok, pues dentro de lo que nosotros podemos decir es que debemos seguir investigando, debemos seguir aportando información, porque a pesar de que es un tema muy recurrente, existe mucha desinformación dentro de la misma sociedad, dentro de la misma familia. Entonces, al nosotros aportar información sobre este tema, información que ya se sabe pero que no se habla de ello, a nosotros darle voz a todas las personas de la comunidad, se logra obtener mayor visibilidad. Entonces, hay muchas formas de darle voz a esta problemática, y nuestra labor fue investigar sobre esto, y encontramos muchas consecuencias que están ahí presentes y que nadie las ve. Entonces, más que nada, seguir investigando y aportando información para que mucha gente sea consciente del daño que causa. Muy bien, muchas gracias. Paulina, ha llegado tu turno. Coméntanos por qué elegiste hablar sobre la invisibilidad del adulto mayor. Pues con respecto a nuestro tema relacionado a la invisibilidad del adulto mayor, pues primero me planteé con respecto a la pregunta invisibilidad. La invisibilidad, pues de igual forma, es cuando no se le da visión exterior hacia una persona o un grupo de personas, que básicamente es distinto a lo que actualmente la sociedad se tiene con la visión, por lo cual se me hizo un tema interesante, puesto que los adultos mayores, aunque las estadísticas digan otras cosas, pues no son del todo ciertas, porque conforme lo que íbamos investigando, hay muchos casos de abuso, abandono y falta de convivencia que están bajo del margen, incluso están ocultas, por lo cual está poco a poco cambiando las estadísticas y la visión que se tiene con respecto al adulto mayor. Okay. Paulina, ¿y actualmente cuál es la imagen que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad? La visión que se tiene actualmente con respecto al adulto mayor es que pues
Son personas que en tiempos antiguos ellos tenían una visión distinta a lo que nosotros tenemos en la actualidad, por lo cual nosotros cuando los escuchamos hablar, sus ideas son obsoletas y no las tomamos en cuenta porque no concuerdan con la visión abierta que tenemos en la actualidad. Por lo cual, pues no es del todo cierto, porque incluso hay adultos mayores que tienen ideas novedosas con respecto a temas y pueden complementar esos conocimientos, porque los adultos mayores son una gran fuente de sabiduría que pueden enseñarnos a las nuevas generaciones para hacernos crecer como personas. Ok. Y sobre tu investigación, ¿cuál fue tu objetivo? Y platícanos qué encontraste, cuáles fueron las principales causas de abandono, de abuso de estos adultos mayores. El objetivo que se obtuvo al principio de la investigación pues era principalmente encontrar bases principales y causas del por qué se da estos casos de abuso y abandono. Por lo cual, en nuestra investigación entrevistamos a personas adultas y a personas adultas mayores. Y las respuestas obtenidas fueron similares, porque con respecto al abuso, pues se da esta falta de empatía y poco tacto al estar cerca o vivir junto con un adulto mayor, porque nosotros pensamos que las personas mayores de edad son personas enfermas, los ven como una molestia y de igual forma es injusto e imposible y de igual forma supera los límites de la moralidad humana. Y con respecto al abandono, pues también se da que hay poca estabilidad económica, por lo cual igualmente los familiares pueden vivir lejos de donde viven las personas mayores de edad y no les alcanza el dinero. O también el trabajo es otro factor, porque la mayoría de las personas en la actualidad el trabajo es lo que se mantiene para seguir sobreviviendo, por lo cual todo el día se la pasan trabajando y pues se olvidan de las personas adultas mayores. Claro que sí, muy bien, muchas gracias. Les queremos agradecer por haber estado aquí, a todos a los que nos acompañaron, muchas gracias por compartirnos esta información y presentarnos estos trabajos tan interesantes. Ha llegado el momento de cerrar con este programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos el siguiente programa por este mismo canal. Se despide de ustedes la médico Azucena Popoca Flores. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de TV UJAT y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.